Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen como en cada emisión. Ya estamos de regreso, un nuevo semestre, un nuevo ciclo escolar y pues ya tenemos mucho contenido. Estamos totalmente en vivo y ya listos con el chat de esta plataforma para que nos hagan llegar sus saludos. Es muy importante saber para nosotros desde dónde nos están acompañando y también que nos digan qué contenido les gustaría que generáramos, a qué invitado les gustaría que tuviéramos por aquí. Y sobre todo, ya saben que la gran ventaja de estar conectados en vivo es que podemos tener y hacerle las preguntas o cualquier duda que tengamos a nuestro gran invitado del día de hoy y él las va a poder responder. Y bueno, ya sin más, les voy a presentar a nuestro gran invitado. Él es el doctor Juan Carlos Hernández Cabanillas. Él es cirujano dentista que tiene una especialidad en estomatología pediátrica por el posgrado de estomatología pediátrica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene además una maestría en salud pública. Actualmente es doctorante en el programa de ciencias odontológicas de la Facultad de Estomatología de San Luis Potosí y además es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Autónoma de Baja California. Es asesor clínico de la Casa Comercial GC, es ponente y conferencista a nivel internacional de diversos temas. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer para mí estar aquí, un honor, más que un placer, un gustazo y gracias por la cálida bienvenida. Al contrario, doctor, es un honor para nosotros. Muchas gracias. Esta es su casa y pues cuéntenos qué vamos a aprender el día de hoy. El día de hoy la charla está dirigida a rescatar una de esas tecnologías que durante mucho tiempo estuvimos utilizando, que en muchas ocasiones estuvimos utilizando de forma adecuada y eso generó una mala fama para este grupo de materiales, los cuales se mantuvieron por ahí en el mercado durante un tiempo y hoy en día evolucionan con una nueva versión de esta tecnología que está ofreciendo mucho mejores resultados y bueno, es un poco repasar lo anterior para entender por dónde estamos parados hoy, ¿no? Perfecto, doctor. Adelante, cuando usted esté listo. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Es para mí, de verdad lo digo, un honor estar aquí hoy con ustedes. El día de hoy quiero plantear la charla desde todos los enfoques posibles, de que nos sirva para aquellos que nos gusta la salud pública, tanto para aquellos que nos gusta la clínica. Y es que hoy en día los materiales dentales que estamos utilizando, yo siempre he dicho que somos muy afortunados de poder practicar la odontología en esta época, porque todos los materiales que tenemos son buenos, todos los materiales que tenemos actualmente en el mercado cumplen con los requerimientos mínimos de dureza, de estética, de longevidad y sobre todo lo que hoy estamos buscando mucho, que es la bioactividad. Entonces, hoy ya no basta con obtener un material que pueda ser longevo, no basta con un material que cumpla con los requerimientos estéticos, sino que para muchos de los clínicos el hecho de que tengan una interacción o una integración, y si es posible ambas, al órgano dentario, pues es algo que nos vemos en estos requerimientos diarios, ¿no? Entonces, la tecnología que vamos a hablar es de una tecnología que ya tiene bastantes años, que surgió por allá de los 70s y que fue tomada por John Franken por ahí de los 80s para desarrollar una técnica que se llamaba técnica restaurativa traumática, la cual fue diseñada para ser aplicada por primera vez en Tanzania, en una zona rural, la cual las personas tenían un poco acceso a los servicios de salud, por lo cual se limitaban únicamente a prácticamente perder el órgano dentario, ya que pues, no era posible restaurar estos órganos dentarios. Entonces, en 1986 se presenta un estudio piloto en el cual se utilizan materiales de ionómero de vidrio de alta viscosidad para poder ofrecer una alternativa restaurativa a este grupo de personas los cuales se encontraban con nulo acceso a los servicios de salud. A partir de ahí empieza una cascada de eventos. En 1990 ya se presentan los primeros ensayos clínicos en los cuales se presenta al ionómero de vidrio de alta viscosidad como una alternativa que presentaba resultados interesantes. Tan es así que en 1994 la OMS adopta la técnica restaurativa traumática como una estrategia viable para llevar atención dental a aquellas zonas
donde no se encontraba, por ejemplo, la posibilidad de tener un consultorio dental en forma, donde no existía acceso a agua potable, no existía acceso a luz o energía eléctrica. Entonces, esto limitaba mucho las posibilidades de atención dental de este grupo de pacientes. Es así que la técnica restaurativa traumática diseñada justamente en esta población, donde no se requería de instrumentos rotatorios, donde no se necesitaba de grandes requerimientos técnicos para poder restaurar órganos dentarios, más un material que justamente no requiriera de elementos muy específicos como una lámpara de fotocurado, como aislamiento absoluto, pues empataban bien ambos en este campo. Y para el 2002, la FDI ya adopta también la técnica restaurativa traumática como una forma adecuada de poder atender a este grupo de pacientes. Entonces, esto siguió evolucionando la técnica restaurativa traumática, y no es que la técnica restaurativa traumática vaya a sustituir a los métodos tradicionales restaurativos. Es decir, no se trata de que la técnica restaurativa traumática con uso de ionómeros de vidrio vaya a desplazar absolutamente al uso de resinas. ¿Por qué? Porque las resinas tienen su campo de acción, donde los requerimientos de fuerza, de estéticos, son mucho más altos que los ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Entonces, lo que es cierto es que hoy en día ambas técnicas, tanto los tratamientos tradicionales como la técnica restaurativa traumática, han tenido resultados bastante interesantes en 3 rubros, que es donde principalmente se comparan. Primero, la tasa de supervivencia en cavidades oclusales o cavidades donde se involucra una sola pared, tanto de dientes temporales como dientes permanentes. No hay diferencia en la tasa de supervivencia. Es decir, tanto funciona bien el tratamiento tradicional como la técnica restaurativa traumática. No hay tampoco diferencias ya en cavidades que abarquen más de una pared. Es decir, el método tradicional y la técnica restaurativa traumática tienen porcentajes de supervivencia bastante similares. Y donde hoy en día están compitiendo todos los materiales es en ser un reemplazo para el material que históricamente hemos utilizado y hemos preferido muchas veces en odontología a través de los años, que es la amalgama. Todavía cuando yo estudié en el pregrado, todavía la amalgama era un requisito para aprobar el semestre. Y esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando a través de la necesidad de encontrar materiales que sean más amigables con el órgano dentario, pero también más amigables con el medio ambiente. Y es que el problema no es la amalgama, nunca ha sido la amalgama. El problema es que la amalgama contiene mercurio, y el mercurio, pues bajo el convenio de Minamata, se ha visto en la necesidad, es una invitación a las diferentes áreas a disminuir el consumo de mercurio en la vida diaria. Por eso ya no existen termómetros, por eso ya no existen manómetros, por eso ya no existen muchos de los elementos que anteriormente contenían mercurio. Entre estos es la amalgama. Entonces, bajo esta situación de tener que encontrar un material más amigable, pues bueno, todos los materiales desde sus trincheras han buscado competir contra la amalgama. Y hoy en día los ionómeros de vidrio de alta viscosidad aparecen como una alternativa viable para reemplazar tanto cavidades oclusales, oclusoproximales, es decir, cavidades que abarquen más de una pared, tanto en dientes premolares, dientes molares y dientes temporales. Entonces, es así que estos materiales que anteriormente habían tenido una fama no adecuada debido a que, es cierto, tenían algunas propiedades físicas disminuidas, tenían algunas condiciones estéticas que no cumplían o no alcanzaban a las resinas, pues bueno, al clínico de práctica diaria no era algo que nos gustaba, y no es la manera en cómo nosotros nos formamos, no nos atraía ese tipo de materiales. Pero hoy en día sabemos que estos materiales cumplen con su función y la cumplen bien. Tan es así que, como ya lo hablamos, no hay diferencias cuando se comparan dientes temporales y dientes permanentes con tratamiento restaurativo convencional y tratamiento restaurativo traumático al año, a los 2 años, a los 3, a los 5, pero
singularmente entre los 4.3 años y un poco más allá, 6.3 años, se ve beneficiado la técnica restaurativa traumática con ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Es decir, todos los materiales con los que contamos hoy en día son buenos. Quiere decir esto que nosotros deberemos escoger el tratamiento o el material en función de qué es lo que requiere ese diente, de cuál es la situación en la que me encuentro, es decir, me encuentro en un consultorio con todas las condiciones favorables para poder colocar una restauración de resina, porque el diente además requiere elementos estéticos mucho más altos, requiere elementos de fuerza mucho más altos, pues bueno, entonces podré decidir entonces colocar una resina entendiendo que muchas veces el costo puede ser más elevado con cuestión a el tiempo de trabajo, a la cantidad de insumos, mientras que los ionómeros de vidrio pueden funcionar bien en ambas situaciones, es decir, son un poco más versátiles. Entonces, últimamente han salido ciertos documentos que me han permitido retomar esta tecnología que existía anteriormente, que tiene muchos años, que va desde los 70, que evolucionó en los 80, se mantuvo en los 90 y consolidó por ahí de los 2000. Entonces, estos materiales de ionómero de vidrio, los cuales siguen manteniendo por ahí una receta original que es de fluoroaluminio silicato más ácidos alquenoicos, los cuales, bueno, se han ido modificando con el tiempo. Pero, pues, este grupo de documentos, los cuales ustedes pueden revisar, si tienen alguna duda, con todo gusto se los puedo hacer llegar, no hay ningún problema, pero están gratis la mayoría en internet para que los puedan descargar. Donde rescatan y hacen una revisión muy completa de los ionómeros de vidrio y nos ayuda a desmentir algunos de los mitos que existían anteriormente. Entonces, es así que yo me acuerdo que cuando a mí me enseñaron o me aprendí esta cuestión de materiales dentales en la materia, yo tenía que aprenderme las aplicaciones clínicas y tenía que aprenderme la composición. Pero a mí me enseñaron como ionómero de vidrio tipo 1, tipo 2, tipo 3 y así sucesivamente. Lo cual para mí, dentro de mis habilidades, no era sencillo aprender esta clasificación. Entonces lo que hice, bueno, vamos a entenderlo para mí que cuándo puedo utilizar el ionómero de vidrio, para qué lo puedo utilizar y por otra parte de qué están hechos. La aplicación clínica sabemos que es de los materiales mucho más versátiles, los puedo utilizar para cementación, para restauración, como base cavitaria, como un liner, o también como hoy se están aplicando mucho como selladores de fosetas y fisuras. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja, por ejemplo, yo no tengo que aislar absolutamente el diente, por lo cual quiere decir que puedo, gracias a tolerancia a la humedad, puedo sellar superficies que se encuentran parcialmente erupcionados, esmaltes que desde que erupcionan se nota que vienen con un defecto, por ejemplo, hipomineralización, y tiene algunas ventajas en ese sentido. Entonces, con respecto a la composición, aquí es donde sí me gustaría hacer un poquito más de énfasis, porque hemos hablado de la técnica restaurativa traumática con ionómeros de vidrio de alta viscosidad. Sin embargo, estos no fueron los primeros que surgieron. Primero salieron los ionómeros de vidrio convencionales, que estos ionómeros de vidrio eran un poco más líquidos, era un poquito más difícil de manipular, eran obviamente difíciles de llevar a la cavidad y son los que históricamente hemos utilizado para cementar, para llevar a cabo el proceso de cementar alguna restauración indirecta. Después existe una alteración en la proporción de polvo líquido, es decir, disminuyen la cantidad de líquido y aumentan la proporción de polvo. Eso ocasiona que el ionómero de vidrio sea más viscoso, lo cual lo convierte en un material mucho más manipulable y con propiedades físicas un poco más elevadas. Estos, los ionómeros de vidrio de alta viscosidad, somos los que hemos utilizado para restaurar órganos dentarios. Estos son los que hemos utilizado, mientras que estos generalmente los utilizamos para cementar. Muy bien, entonces resulta que los ionómeros de vidrio ya eran materiales restaurativos, pero con ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque no eran tan buenos con cargas oclusales, eran de repente demasiado opacos y su fuerza adhesiva no era tan alta, lo cual esto no se volvía un problema porque generalmente los colocábamos en cavidades oclusales con cierta retención por las paredes. Pero en el sector anterior no se veían tan beneficiados. Es así que aparecen los Resin Modified Glass Ionomer Cement, los ionómeros de vidrio modificados con resina, los cuales siguen siendo prácticamente ionómeros de vidrio de alta viscosidad, pero se les agrega a la fórmula
monómeros resinosos, los cuales pueden tener un curado de tipo químico, es decir, que durante la mezcla, durante la manipulación del material, se va dando la polimerización de los monómeros, a la par se va dando la formación de la matriz del ionómero. ¿Sale? Entonces aquí, en este tipo de materiales, tienes dos reacciones. La reacción de la disolución del vidrio por los ácidos alquenoicos para formar la matriz del ionómero de vidrio, y tendrás también a la par una reacción monomérica, la cual puede ser química, puede ser de fotocurado, es decir, que requiera específicamente la luz de fotocurado para poder completar las cadenas poliméricas. Y estos materiales particularmente tendrías que tener cuidado de no colocarlo en capas muy gruesas. ¿Por qué? Porque si tú colocas capas mayores a 2 milímetros, correrías el riesgo de no fotopolimerizar completamente a los monómeros resinosos. ¿Vale? Entonces, de ahí surgen otros ionómeros de vidrio modificados con resina, cuyos monómeros resinosos pueden ser activados por medio de la lámpara, o que realmente inician su proceso de curado químico, y que si yo le coloco la lámpara de fotocurado puedo acelerar el proceso de polimerización. Estos son los que contienen monómeros de polimerización dual. ¿Vale? Entonces vemos cómo a la misma receta de ionómero de vidrio se han ido generando diferentes modificaciones, diferentes alteraciones en la formulación original para hacerlos más viscosos. Después se les agregan monómeros resinosos, y posteriormente y hoy en la actualidad se incorporan nuevos vidrios a la forma original de fluoraluminio silicato. Es así que hoy en día hay un material que se reconoce ya no como un ionómero de vidrio convencional ni como un ionómero de vidrio de alta viscosidad, sino se reconoce como un vidrio híbrido, debido a que ya no tiene únicamente la formación de fluoraluminio silicato, sino que tiene además incorporado un nuevo vidrio de nano relleno que lo hace mucho más reactivo, que lo hace mucho más resistente y que lo hace mucho más estético. Entonces, hoy en día hay un solo material en el mercado que se considera un vidrio híbrido. Pero, particularmente, todos los ionómeros de vidrio deben de pasar por esta reacción, donde los vidrios de fluoraluminio silicato van a ser disueltos por los ácidos poliacrílicos. Eso va a formar un hidrogel de sílice gracias a esta disolución de los vidrios, donde va a haber liberación de aluminio, calcio y estroncio. Y si se fijan, el flúor como tal no forma parte de la matriz del ionómero de vidrio, sino que este queda suspendido en la matriz para poder ser liberado, ya sea al medio ambiente o al órgano dentario. Y esto es algo interesante porque los ionómeros de vidrio y vidrios híbridos tienen la capacidad de liberar iones flúor. Y una vez que se acaba, el de la receta original, tienen la capacidad de absorber iones flúor a través de las pastas de dientes, de los barnices de flúor, de los diferentes elementos fluorados que tenemos en el mercado. Esto se llama efecto cisterna. Entonces, como les digo, todos los ionómeros de vidrio tienen que venir siempre separados. Es decir, la reacción ácido-base no puede venir en un solo empaque, siempre deberán venir separados. ¿Por qué? Porque la reacción se da al momento de la mezcla, donde los ácidos van a disolver los vidrios, van a formar una disolución para liberación de iones y formar una fase de hidrogel de sílice, la cual primero va a formar unos enlaces que son relativamente débiles, que son de poliacrilato de calcio, los cuales serán poco a poco intercambiados por poliacrilato de aluminio, y este intercambio de enlaces de poliacrilato de calcio y poliacrilato de aluminio es lo que permite que tanto el ionómero de vidrio como el vidrio híbrido mejore sus propiedades físicas. Es decir, son como el vino, envejecen bien. ¿Cuánto tiempo tarda esta reacción? La reacción del intercambio iónico es aproximadamente durante las primeras 24 horas. Claro, la mayor reacción se da en la primera hora y media y después paulatinamente se va acelerando. Recuerda que esto es una reacción química y como todo en química requieres de tiempo. A la par de esta reacción que tiene que ver con la formación del ionómero de vidrio, hay un intercambio iónico también de los grupos carboxilo del ionómero de vidrio. ¿Con qué? Con la hidroxiapatita del diente, particularmente con el ion calcio. Entonces aquí de nuevo tienes dos reacciones.
la formación de la matriz del ionómero de vidrio a partir de esta reacción que estamos viendo en la pantalla, y a su vez el intercambio iónico del propio material con la hidroxiapatita del diente, y es aquí donde tenemos la famosa unión química del ionómero de vidrio, el cual también requiere de tiempo. Es decir, tienes que dejar tranquilo el ionómero de vidrio, particularmente durante los primeros 150 minutos. Es decir, aproximadamente la primera hora y media, 2 horas y media, sería importante que el paciente no consumiera ningún líquido o que no tuviera ninguna fuerza masticatoria importante, ¿no? Entonces, para nosotros es importante entender que siempre los ionómeros de vidrio y vidrio vienen separados sus elementos, que no se unen hasta el momento de la mezcla. Entonces, históricamente los ionómeros de vidrio han venido o principalmente en polvo líquido, también podemos encontrar otros pasta a pasta, y actualmente aparecen los encapsulados. Vamos a ver qué ventajas tiene uno en comparación a los otros, qué desventajas podrían tener o limitantes más que desventajas. Muy bien, con respecto al polvo líquido, bueno, tú estás a expensas o estás, a final de cuentas, en una situación en la que depende cómo dispenses el líquido. Es decir, si la dispensación de la gota de líquido no es del tamaño adecuada, entonces ocurrirá lo que nos pasa toda la vida, que siempre se te acaba uno de los dos frascos antes que el otro. La otra es que acuérdate que cuando tú modificas la cantidad de líquido de polvo, modificas las propiedades tanto físicas como químicas del material. Es decir, son menos consistentes los resultados o tienes un mayor riesgo de ser menos consistente en los resultados. Por otra parte, el tiempo de mezcla puede ir de 20 hasta 45 segundos. Durante la formación del estado líquido, es decir, si yo estoy mezclando el material y me paso del tiempo de mezcla, el material va a empezar a endurecer en la loseta, lo cual me va a limitar el tiempo para llevarlo a la cavidad y darle la manipulación dentro de la cavidad. Entonces, durante este tiempo, llevar el material de la loseta al diente, pues bueno, son otros cuantos segundos que pierdo y que a final de cuentas podrían generarme menor tiempo de trabajo. Y por último, bueno, esto sí ya serían muy similares tanto en los encapsulados como en los polvos líquidos, que es el tiempo de maduración. Como te digo, la reacción química del ionómero de vidrio y del vidrio híbrido tarda aproximadamente 24 horas. No quiere decir que durante 24 horas el material sea débil, sino que el material de un inicio es con fuerza relativamente alta y que solamente va mejorando a través de las primeras 24 horas. Y que su tiempo crítico particularmente son los primeros 150 minutos, donde deberás dejar al ionómero de vidrio lo más tranquilo posible. Y esto es similar a cuando nosotros, por ejemplo, un amigo dio una vez un ejemplo del cemento que colocamos sobre, o el asfalto que colocamos sobre las banquetas, los cuales sabemos que durante las primeras horas el material debe de dejarse tranquilo. ¿Para qué? Para que consiga sus mejores propiedades físicas y a partir de ahí su performance sea lo más adecuado posible. Pero sin duda, en cada uno de estos puntos hay acciones que nos permiten tener menos factores que influyan en un resultado negativo. Entonces, por eso a mí los encapsulados me gustan tanto. Pero lo que es cierto es que los ionómeros de vidrio, polvo líquido, han sido los que más hemos utilizado. Y hay gente que me dice, ¿sabes qué? Es que cuando utilizo materiales encapsulados, siento que desperdicio más. Bueno, resulta que cuando tú utilizas un material encapsulado, apenas se lograría desperdiciar 1.2 gramos de material, es decir, muy poquito material. Mientras que cuando utilizas polvos líquidos, generalmente el desperdicio es de 0.5 a 0.7 gramos. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones nosotros tomamos la cucharita de polvo y ¡pum! Un poquito de polvo sale volando. Vamos y lo ponemos en la loseta, algo de polvo ya se desperdicia. Y luego ponemos la gota y a final de cuentas la gota no es del tamaño adecuado. Entonces, todos esos pequeños factores se van sumando para que las proporciones a largo plazo sean menos rentables. Entonces, no es que los materiales polvo líquido sean malos, simplemente hay más factores que pudieran influir o que se pudieran asociar con desperdicio del material. Pero si lo sabes utilizar muy bien,
es muy probable que sea un material que el desperdicio sea muy similar a lo que serían los encapsulados, ¿no? Entonces, como te digo, en los ionómeros de vidrio, del lado del polvo, vas a tener flúor, aluminio, silicato, va a tener sílice, óxido de aluminio, ya sea óxido de calcio o óxido de estroncio, como lo es en el caso de Gold Level 9, y fluoruros que ya hablamos que quedan disponibles en la matriz para poder fluir a través de la matriz para llegar ya sea al medio bucal o al diéster. Por el lado del polvo, por el lado del líquido vas a tener la solución de ácidos alquenoides, poliacrílico, hidrotónico, tartárico y un cierto porcentaje de agua para que estos se puedan ionizar. Entonces, como te digo, los ionómeros de vidrio, polvo líquido, son grandes materiales, pero dejan muy a cargo del clínico, muy a cargo de quien está mezclando el material, ciertos elementos, perdón, que pudieran influir en la mezcla, que a final de cuentas podría generar que el material fuera menos rentable. Por otra parte, si nosotros tenemos más pasos, tenemos más probabilidad de error. Si tenemos más pasos, significa más tiempo en el sillón y por lo tanto, pues bueno, se ve reflejado un poco en el manejo del paciente. Pero, como les digo, son materiales que si bien, por ejemplo, en este caso, lo saqué de su área de confort, yo sé que Gold Level 9, de hecho, el número 9, hace alusión a la técnica restaurativa traumática, ¿sí? Son los 9 pasos de la técnica restaurativa traumática, por eso se llama Gold Level 9. Y si ustedes se preguntan dónde utilizaron Gold Level 9, justamente en los estudios de Joe Franken. Los estudios de Joe Franken fueron hechos justamente con Gold Level 9 de la casa comercial GC. Entonces, era un material o es un material que tiene buenas propiedades físicas. Sus propiedades estéticas no son tan buenas, pero cumplía con la función que era evitar que un diente terminara en extracción o en pulpitis irreversible. ¿En qué sentido? Pues de que, bueno, lograba primero restaurar el órgano dentario, después gracias a su capacidad de intercambio iónico con el diente, intercambio de calcio, estroncio, fluoruro a través de una zona de interdifusión, que es la zona de la unión entre el material de ionómero de vidrio y el sustrato dental, esta zona de interdifusión o intercambio iónico permitía la remineralización de la zona. Ahora, donde se veía un poquito disminuidas sus capacidades eran las propiedades físicas. ¿Por qué? Porque eran materiales que teníamos que utilizar en cavidades oclusales muy pequeñas. De hecho, este caso te podría decir que no es indicado para colocar un material como Gold Level 9. Sin embargo, cuando estábamos en una situación en la cual no teníamos otro material a la mano, pues decidimos utilizar este material debido a que era muy complicado restaurar este órgano dentario con una restauración directa de resina en ese momento. Entonces, lo que hicimos fue colocar un material que me permitiera contener el problema, que yo sabía que ese material yo lo podía desgastar y dejarlo como una base cavitaria para poder yo después colocar ya sea una restauración directa o indirecta. Como te digo, trabajamos con lo que teníamos en ese momento. Y lo interesante de este caso es que después de 1.8 años de seguimiento, el material estaba en buenas condiciones. Es decir, a pesar de que yo lo estaba sacando de su área de confort, a pesar de que lo estaba llevando mucho más allá del límite indicado por el fabricante, el material cumplió adecuadamente su función. Ahora, generalmente cuando vemos este tipo de casos podemos ver una sombra radiolúcida debajo del material. Cualquiera pensaría que es una lesión de recidiva de caries. Y lo interesante aquí es que acuérdate que estos materiales tienen un intercambio iónico, lo cual va a permitir que esta zona se remineralice paulatinamente. Entonces, esto, más que una lesión cariosa, se podría considerar una cicatriz, la cual podría tender a desaparecer con el tiempo o simplemente mantenerse de una forma estática sin progresión. ¿Por qué? Porque yo veo que el material está perfectamente sellado, veo que la sintomatología es totalmente favorable, entonces yo no me vería en la ansiedad de remover esta restauración y reemplazarla. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo sé que tengo un material que me va a permitir el intercambio iónico con el sustrato dental y que va a promover la remineralización superficial por parte de este intercambio iónico y además la secreción de matriz orgánica
por parte del odontoblasto, lo cual también va a permitir la formación de dentina. Entonces, pues, estos son materiales que me promueven la vitalidad pulpar, que me promueven la posibilidad de la regeneración de la estructura dental a través del intercambio iónico, lo cual es bastante favorable. Entonces, como les digo, estos materiales son buenos, tienen buenas propiedades, estéticamente a lo mejor se quedan un poquito cortos, pero pues gracias a esto es que han evolucionado diferentes sistemas. Como hemos hablado, existen hoy en día sistemas encapsulados que pareciera que el hecho de tener que invertir en una pistola dispensadora o en un amalgamador pudiera ser una inversión que no fuera rentable, pero como les digo, cuando te das cuenta que toda tu vida te ha sobrado polvo o líquido de cada que compras un material por esta dispensación inadecuada del material, cuando te das cuenta que una inversión en un amalgamador o en un mezclador de cápsulas o un clicker y en un par de cápsulas, al final se vuelve más rentable. ¿Por qué? Porque no terminas con esta desproporción de los materiales, ¿no? Entonces, los ionómeros de vidrio son materiales que tienen adhesión química, ya lo vimos, la unión de los grupos carboxilo del ionómero de vidrio con el ion calcio de la hidroxiapatita, el cual dura aproximadamente este intercambio iónico 150 minutos, quiere decir que prácticamente ese tiempo debes dejar al ionómero de vidrio tranquilo. Cada vez son más estéticos porque ahora ya sabemos colocarles color. Antes venían nada más en tono A3 y en tono A2. Tienen diversas presentaciones, polvo líquido, pasta, clicker o también encapsulados. Tienen la liberación de ion flúor, el cual es cierto, no es eterno. Esta liberación de flúor se da con mayor efusividad durante las primeras 24 horas, porque una vez que pasen las 24 horas, el ionómero de vidrio pues pierde este flúor que se contenía en la fórmula, es decir, no es eterno. Sin embargo, puede ser recapturado o puede ser obtenido de nuevo gracias a las pastas, a los barnices, y esto se llama efecto cisterna. Tiene compatibilidad biológica, tiene estabilidad química, estabilidad dimensional, y donde sí creo que le llevan mucha ventaja a los restos de materiales dentales es que son tolerantes en un entorno de humedad hasta el 80%. Entonces, uno de los materiales que se encapsula primero es el hermano menor de Gold Level 9, que es Fuji 9 GP Extra. ¿Se fijan? Antes se llamaba el polvo líquido, se llamaba Gold Level 9, después lo encapsulan y se llama ahora Fuji 9 GP Extra. La GP significa geriátrico pediátrico. ¿Y qué diferencia tenía con respecto a Gold Level 9? Bueno, primero, obviamente el empaque. Segundo, es que venía reforzado con perlas de circonio. Entonces, ahora sus propiedades físicas se veían un poco aumentadas y tenías la posibilidad, ahora sí, de restaurar cavidades oclusales, cavidades oclusoproximales, pero que no recibían estrés oclusal, es decir, cavidades oclusoproximales pequeñas. Mientras Gold Level 9 realmente no estaba indicado para cavidades oclusoproximales. Lo utilizábamos, pero realmente su indicación o su campo de acción en esa área no era tan bueno. Ya este material, entonces, tenía mejores propiedades físicas, mejores propiedades al desgaste, a la compresión, pero en cavidades oclusoproximales todavía se veía algo limitado. Otra cosa es que ya venía en diferentes tonos, entonces estábamos buscando que fuera un material más estético. Pero lo interesante de este material es que se volvió parte de un sistema, donde aparecía el antecesor del material que actualmente estamos utilizando. Se llamaba GC Equiafil, que es un sistema de ionómero de vidrio convencional de alta viscosidad, donde venía un acondicionador de cavidades, el cual es ácido poliacrílico al 20%, el cual me permitía eliminar el ovillo dentinario a través del acondicionamiento de la cavidad. ¿Vale? La función de utilizar ácido poliacrílico al 20% era acondicionar la cavidad, eliminar el ovillo dentinario, generar una dentinación superficial para tener iones de calcio disponibles para la unión química del ionómero de vidrio con el sustrato dental. Y aparece también un coat, el cual es un protector, es un monómero, el cual sustituye o buscaba sustituir a lo que anteriormente estábamos utilizando para proteger al ionómero de vidrio de la humedad, que es la vaselina. Entonces, como ya los ionómeros de vidrio no solamente se estaban utilizando en comunidad,
sino que también ya estaban tomando un espacio dentro de los consultorios. Pues bueno, ya teníamos acceso a agua, ya teníamos acceso a lámparas de fotocurado, a mezcladores de cápsula. Es por eso que empiezan a aparecer o popularizarse estas presentaciones. Como te digo, este es el sistema original Equiafil. Estamos hablando de por allá de los 90, donde venía un acondicionador de cavidades, la cápsula de Fuji 9GP Extra y un code que se llamó EquiaCode, ¿sale? Y pues este es el antecesor de lo que hoy estamos utilizando. Y si ustedes se preguntan qué tan bueno era este material, pues resulta que hay estudios donde se evaluó a 10 años el éxito de cavidades oclusales y ocluso proximales utilizando el sistema Equiafil y utilizando el sistema de resina tradicional. Y resulta que no hay diferencias entre los dos materiales, ni en aspectos anatómicos, lesiones secundarias, sensibilidad postoperatoria, textura y retención del material. Esto a un tiempo de evolución de 10 años. Quiere decir que hoy en día, según los datos oficiales, las restauraciones que estamos haciendo los odontólogos del diario tienen una duración aproximadamente de 5.7 años. Estos materiales fueron prácticamente al doble de vigilancia y ambos funcionaron de manera adecuada. Y como te digo, toda la vida evoluciona. Lo que anteriormente conocíamos como el sistema Equiafil, que Equia significa Easy, Quick, Unique, Intelligent Aesthetics, son siglas de Equia, donde encontrábamos a un ionómero de vidrio, el cual se conocía como el sistema Equiafil, pues es entonces evolucionado al siguiente nivel, donde se toma la receta original del ionómero de vidrio, que vemos que evolucionó desde Gold Level 9 hasta llegar a Fuji 9GP Extra, y a este vidrio que ha ido evolucionando se le agrega un nuevo vidrio híbrido de nano relleno, el cual lo vuelve mucho más resistente, lo vuelve más reactivo y lo vuelve más estético, y además se reducen los pasos. Si ustedes recuerdan, en el sistema anterior de Equiafil tenías que acondicionar la cavidad con ácido poliacrílico por 10 segundos, enjuagar, dispensar el material, modelar y colocar el coat. Con este nuevo material, gracias a que tiene este vidrio reactivo más el fluoroaluminio silicato y en el líquido tiene dos ácidos poliacrílicos de diferente peso molecular, permite que yo ya no tenga la necesidad de acondicionar la cavidad, sino que voy directo a dispensar el material dentro de la cavidad gracias a estas propiedades químicas del material. Es decir, yo ya no necesito eliminar el ovillo dentinario, sino que ahora este material permite interactuar con el ovillo dentinario. Entonces, los pasos se disminuyen. Ahora, yo nada más tengo que utilizar el sistema Equia-Furtefil, antes se llamaba Equiafil, ahora se llama Equia-Furtefil, de nuevo, Easy, Quick, Unique, Intelligent Aesthetic, donde solamente tengo el paso de la cápsula. Ahora tengo un nuevo material que ya no se llama EquiaCode, ahora se llama Equia-Forte-Code, y vamos a ver las ventajas que tiene este nuevo material y el clicker. Entonces, para nosotros es un material que es mucho más sencillo de utilizar, mucho más rápido de poder aplicar dentro de las cavidades. Y bueno, la ventaja que tiene este material, como vemos que evolucionó desde Gold Level 9 para llegar a Fuji 9 Extra, para llegar al sistema Equiafil y terminar en el nuevo vidrio híbrido Equia-Fortefil, que ahora sus indicaciones son las mismas que los anteriores, pero la principal ventaja de este material es que puede ser utilizado en restauraciones ocluso proximales con estrés oclusal. Es decir, ahora sí ya puedo utilizar este material en cavidades que abarquen hasta la mitad de la distancia intercuspidia en el área interproximal. Además, me funciona como restauraciones en caras libres, superficies radiculares, porque ya es más estético, y también para la reconstrucción de muñones. ¿Y cuál ha sido la evolución de este material? Bueno, han sido dos. Particularmente, pasar de un ionómero de vidrio que tenía estroncio a un ionómero de vidrio que tenía estroncio más perlas de circonio, a un material que tenía fluoroaluminio silicato, estroncio, perlas de circonio y un nuevo vidrio híbrido que es el óxido de lantano. El tiempo de mezcla en las cápsulas es de 10 segundos a una revolución de 3000
3.500, 4.000 revoluciones por minuto y el tiempo de trabajo mínimo es de 3.5 minutos. Pero como les digo, usar este material es relativamente sencillo. Y lo que quiero que vean aquí es la cantidad de material que me ofrece una cápsula y lo rápido que me permite restaurar. Este video dura exactamente 5 minutos 30 y vean todo lo que logro hacer en este corto tiempo, cosa que con la resina sería complicado. Lo primero es abrir la cápsula. La cápsula puede venir en tono A1, A2, A3 o B1, ¿sale? Eso va a venir en la etiqueta. Lo primero que hago es golpetear la cápsula sobre una superficie plana para desprender los polvos, activar el émbolo sobre una superficie plana y de ahí lo único que tendría que hacer yo es colocar la cápsula dentro del mezclador de cápsulas a una revolución de 3.500, 4.000 por minuto a 10 segundos de tiempo. Para eso yo tendré que tener listo mi clicker, donde son 3 clics al aire y en el cuarto es donde empieza a salir el material. ¿Sale? Entonces, siguiente paso sería tomar la cápsula, ¿sí? La cápsula se inserta en esta pequeña ranura que está aquí. Si yo no puedo colocarla, es que algo estoy haciendo mal, porque entra de manera totalmente pasiva y sencilla, ¿sí? Si no entra fácil, es que algo estoy colocando mal, ¿cierto? Es un clic, 2 clics, 3 clics, y en el cuarto clic es donde va a empezar a dispensar el material. Vean, empiezo a colocarlo desde el fondo de la cavidad y desde ahí voy subiendo. Hay que evitar colocar el material en forma de zigzag, porque en forma de zigzag correría el riesgo de colocar o mantener burbujas. Entonces lo que tendría que hacer es colocar desde el fondo hasta arriba y sobreobturar ligeramente. Después de ahí, para modelarlo, puedo utilizar cualquier instrumento para modelar resina. Particularmente fui a rescatar los materiales o los instrumentos que utilizaba para amalgama, cosa que no esperaría nunca volver a utilizar en mi vida, y pues resulta que se han vuelto grandes materiales para poder modelar el material. ¿Sí? Entonces vean aquí, estoy prácticamente 3 cavidades en menos de 5 minutos y que yo tengo suficiente tiempo de trabajo para modelar el material. Algo importante es que cuando yo modelo este material, tengo que modelarlo, si se fijan, voy del centro de la restauración, del centro del material a la periferia. ¿Para qué? Para garantizar el sellado marginal de la restauración. Es decir, este material no se modela como la resina, sino que se peina del centro de la restauración hacia la periferia. ¿Para qué? Para garantizar el sellado marginal de la restauración. ¿Saben? Entonces, una vez que el material empieza a perder brillo, quiere decir que está perdiendo agua, que está perdiendo humectación, es cuando el material pierde las propiedades de ser modelado. Entonces, a mí me interesaría que el material mantuviera el brillo el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Eso me quiere decir que todavía tengo agua disponible para poder seguir haciendo el modelamiento del material. ¿Saben? Entonces, vean, voy 3 minutos 20 y el material prácticamente está listo. Todavía quedan algunos excesos, los cuales yo los puedo remover de forma muy sencilla. De nuevo, del centro de la restauración hacia la periferia. Utilizo otra espátula de resina para remover excesos, para poder dar a lo mejor una anatomía final en caso de que lo requiera. Ahora, nosotros con los ionómeros de vidrio utilizamos una técnica que llamábamos digital, que no era más que hacer presión con el dedo sobre la superficie del ionómero de vidrio y por último simplemente colocar la vaselina. En este caso, este material no es necesario hacer eso. Lo podría hacer si yo lo veo necesario, pero la verdad es que puedo utilizar cualquiera de las dos técnicas, ya sea utilizar la técnica digital o utilizar, en este caso, simplemente instrumentos para amalgama o para resina para modelar el material. El último paso es proteger al ionómero de vidrio con un coat, que es el nuevo Ekia Forte Coat que trae el material. Que el ionómero de vidrio y los vidrios híbridos tienen porosidades por su naturaleza, es parte de su condición. Entonces, quiere decir que al ser porosos, lo que va a generar es que en cuanto entren en contacto con humedad, esta sea absorbida por el material.
y si yo permito que esta humedad venga de la saliva, voy a mermar las propiedades físicas del material. Sin embargo, cuando yo permito que esta humedad sea absorbida por parte del coat, entonces mejoro las propiedades físicas del material. Entonces, lo que hacemos es colocar el coat no necesita aire, no necesita nada, solamente dispensar la superficie rápidamente, un pinceleo muy rápido y polimerizas por 20 segundos, ¿sale? Y una vez que polimerizas por 20 segundos, pues bueno, las restauraciones quedan bastante agradables. ¿Qué hay dentro de una cápsula del vidrio híbrido de Equiaforte Film? Pues bueno, tienes por un lado el émbolo, aquí tendrás el líquido y aquí tendrás el polvo. Quiere decir que al momento que yo presiono el émbolo, ya inició la mezcla. Por esta razón, yo tengo que estar bien seguro de que mi amalgamador está listo, que mi clicker está listo, porque si no, voy a perder tiempo en el proceso de manipulación del material. Entonces, aquí tenemos la importancia del coat. El coat es un monómero multifuncional que contiene nanorrelleno, tiene como solvente acetona, lo cual quiere decir que yo no lo tengo que dejar destapado, sino se va a volatilizar muy rápido, va a mantener la humedad durante las primeras 24 horas del material para que madure adecuadamente, va a mejorar la resistencia de la matriz, me va a sellar los márgenes y me va a evitar las pigmentaciones y me evita la necesidad de hacer un pulido y terminado. Es una capa muy delgadita, a 0.32 micras y que tiene un tiempo de polimerización de 20 segundos. Para mí es importante colocar este material porque una vez que yo le coloco el coat, entonces yo sello las pequeñas porosidades que tendría el ionómero de vidrio y el nanorrelleno se va a depositar sobre toda la superficie de la matriz del ionómero de vidrio para hacerlo más resistente al desgaste y a la compresión. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, hay dos botellitas que he presentado del Equiaforte Coat, uno que tiene una tapadita dorada y otro que tiene una tapadita roja. Ambos son exactamente el mismo material. La diferencia entre uno y otro está en que el primero es la versión fancy, la versión fresa, la cual viene cuando compras por primera vez el material. Y para que te salga más barato cuando el otro se te termine, te van a vender este que es el resin, ¿sale? Aquel material es el material que te van a vender de primera intención, no compres el kit y cuando se te acabe puedes comprar los refills para que te salga más barato. Y como te digo, lo que hace el Equiaforte Coat es sellar estas pequeñas porosidades dentro del ionómero de vidrio, evitando que el material absorba humedad de la saliva. Entonces, sería como sería lo que haríamos, por ejemplo, con la vaselina, pero con un material que es especializado y que a final de cuentas me va a mejorar mucho las propiedades. Entonces, los vidrios híbridos, como les digo, envejecen bien, son como los vinos, envejecen bien. Por ejemplo, aquí tenemos un órgano dentario hipomineralizado con una lesión secundaria a esta hipomineralización, un primer molar permanente. Puedo trabajarlo con aislamiento relativo, pero en este caso yo prefiero, si estoy trabajando con dientes permanentes, casi siempre busco aislar absoluto. ¿Para qué? Pues para tener un mejor control del campo operatorio, pero yo podría trabajar en aislamiento relativo y eso no sería un problema. Hacemos remoción selectiva del tejido cariado con cucharillas de dentina, vemos toda la cantidad de tejido que estamos removiendo. Y bueno, hoy nos sentimos cómodos dejando dentina firme en el fondo y sabiendo que es una dentina que tendrá la capacidad o potencial de remineralizarte, mejor aún si le coloco un material que tiene intercambio iónico. Siguiente paso sería dispensar el material. Vean el brillo que tiene cuando el material está hidratado, lo bien que fluye, lo fácil que sería dispensar todo ese material dentro de la cavidad. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra restauración final. ¿Qué me gusta también de los vidrios híbridos? Es que yo puedo extender el material hacia las fosas y fisuras circundantes. ¿Para qué? Para que me funcione como un sellador de fosas y fisuras. Es decir, no me limito únicamente a la colocación del material sobre la cavidad, sino que lo extiendo hasta las superficies circundantes para generar un sellador de fosas y fisuras. Y bueno, aquí está el postoperatorio inmediato. Una vez que yo reviso la oclusión, entonces ya coloco el coat. Y bueno, estas son las de papel oclusal que usamos para evaluar la oclusión. Y como les digo, es un material que envejece bien. Vean, aquí está al mes de seguimiento. Es un material que a lo mejor no se ha mimetizado también con el material, pero te digo, déjalo envejecer, el material se va a volver más translúcido. Y esto es gracias al nuevo vidrio híbrido, el cual lo vuelve
cumple con la última propiedad que habíamos dicho, que era el ser más estético, ¿vale? Entonces vemos aquí cómo el material va envejeciendo bien a los 6 meses y después de 18 meses el material mantiene una estética bastante bonita, todavía se mantiene como sellador de posetas y fisuras y bueno, como te digo, es un material que principalmente cumple bastante bien las funciones en dientes temporales, ahora también bastante bien en lesiones también de dientes permanentes. Hay un estudio que se buscó evaluar los ionómeros de vidrio disponibles en el mercado. Evaluaron al mismo tiempo 18 ionómeros de vidrio y un vidrio híbrido. Y esto es como en las Olimpiadas, el que tenga más puntos dentro de cada una de las pruebas es el que queda mejor rankeado. Muy bien, entonces lo primero que se hizo fue la fuerza compresiva del material. Las resinas tienen una fuerza compresiva alrededor de 350, 400 megapascales y vemos cómo Equia Fortefil logró conseguir en promedio 207 megapascales. Esto dirías, oye, pero se encuentra bajo en comparación a las resinas. Claro, porque las resinas, su prioridad es la estética y la fuerza. Este material, su prioridad es conseguir una restauración estable y que mantenga la bioactividad. Ahora, tú me podrías decir, oye, pero ¿y entonces cuánto es lo mínimo que necesito? Bueno, justamente lo mínimo que necesitas para ser considerado un buen material restaurador es 100 megapascales. Quiere decir que este material dobletea la cantidad mínima necesaria para poder ser considerado un material restaurador de buena calidad. Entonces aquí tenemos a Equia Fortefil. Lo otro fue la microdureza. Aquí se buscó que la microdureza fuera superior a la de la dentina, que es unidades de 70 unidades de NOP. Muy bien, entonces vemos cómo Equia Fortefil consiguió prácticamente 3 veces más, un poco más de 3 veces más, la cantidad de microdureza similar a la dentina. Mientras que la erosión ácida, aquí al contrario de las otras pruebas, yo esperaría encontrarme por debajo de esta línea. ¿Por qué? Porque a mayor erosión ácida, mayor liberación de flúor, pero obviamente pobres propiedades estéticas. Pobres propiedades físicas. Quiere decir que siendo un material restaurativo, lo que yo tengo que lograr es ser lo menos soluble en un ambiente ácido. ¿Para qué? Para pues poder mantenerme en boca el mayor tiempo posible. Entonces, a diferencia de las otras pruebas, yo esperaría encontrarme lo más lejos posible y podemos ver cómo el material de Equia Fortefil, la verdad es que se encontró muy por debajo de la línea esta que encontramos aquí. Aquí podemos ver, Equia Fortefil se encontró por debajo. Y con respecto a la acumulación y liberación de flúor, recuerda, entre mayor liberación de flúor, menores propiedades físicas. Entonces yo necesitaría que el material tuviera un balance entre la cantidad de iones que libera y la cantidad de iones o la cantidad de disolución que tiene el material. Y podemos ver aquí que Fortefil también se mantiene entre los valores medios, que es a mí lo que me interesaría, ¿no? Que te encontraras un balance entre la cantidad de iones que liberas, la cantidad de iones que acumulas y la erosión ácida. Entonces vemos que al final el resultado de este estudio nos dice que según el ranking de consenso de ionómeros de vidrio, y en este caso el vidrio híbrido Equia Fortefil es el que salió mejor rankeado de todos, seguido por Glass Ionomer Cement Type 2, y vean, el hermano mayor de Equia Fortefil, quien surgió primero en la historia de donde todo surgió, Gold Level 9, es el tercer lugar. Entonces, vemos que según las propiedades que debería de contar un ionómero de vidrio, fuerza compresiva, microdureza, erosión ácida y liberación de flúor, y propiedades secundarias, el contraste que podrían presentar y la translucidez. Quiere decir que ya no solamente se busca que el material sea con buenas propiedades físicas, sino también que tenga buenas propiedades estéticas. ¿Qué influye entonces en el uso del ionómero de vidrio y los vidrios híbridos? Bueno, el entrenamiento del operador. Entre más se involucre el operador en el uso del material, tengo mayor riesgo de fracaso. Por eso los polvos líquidos suelen tener una tasa un poquito más alta de fracaso, no en cualquiera, sino en personas no entrenadas. En personas entrenadas los resultados son muy similares
entre todos los materiales. Pero en personas que apenas están iniciando en este proceso o que todavía no tienen tanta habilidad o tanta experiencia, el operador influye mucho. Y por otro, el tipo de cavidad. Quiere decir que todavía estos materiales, cuando tengo cavidades demasiado amplias, particularmente ocluso proximales, pues bueno, no se ven tan beneficiados. Pero ahí fuera, la decisión temporal, decisión permanente, técnica de aislamiento, tipo y ionómero de vidrio, la presentación o el entorno clínico no influye en el material. Entonces, si yo tengo una cavidad oclusal o ocluso proximal donde la distancia intercuspide abarque apenas un tercio, yo podría utilizar Gold Level 9, podría utilizar Fuji 9 Extra o el nuevo vidrio híbrido Equia Fortefil. Pero cuando el reto se vuelve mayor, cuando ya tengo la mitad de la distancia intercuspide involucrada, tengo, o lo que es lo mismo, 1 milímetro o milímetro y medio de la cúspide al borde cabo, el material de elección sería el vidrio híbrido Equia Fortefil. ¿Por qué? Por sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y ahora sus propiedades estéticas. Entonces, ¿qué otros criterios de elección puedo utilizar para saber si me voy por un vidrio híbrido o me voy por un ionómero vidrio? Muy bien, si yo quiero priorizar la bioactividad, el intercambio iónico, la liberación de iones flúor gracias a la disolución del material, un ionómero de vidrio. Pacientes poco cooperativos, un ionómero de vidrio. La solución provisional quiere decir que no va a ser una solución a largo plazo, como en este caso en pacientes con HMI, un ionómero de vidrio. Pero si ya los requerimientos, si necesito el siguiente nivel, pero lamentablemente no puedo aislar o no puedo conseguir un aislamiento absoluto perfecto, un vidrio híbrido puede ser una buena elección porque va a cumplir con las propiedades físicas, va a poder cumplir con las propiedades estéticas y va a ser tolerante a un ambiente de humedad, donde los requisitos estéticos sean importantes, pero tampoco súper importantes, ¿sale? Y esto que me permita a un costo relativamente asequible y cuando necesito una restauración duradera, por ejemplo, en un molar. Entonces, como vemos, todo lo que hemos revisado hasta hoy, estamos hablando de materiales de gran calidad, desde que pasamos de Gold Level 9, Fuji 9 Extra GP, hasta llegar al nuevo vidrio híbrido del sistema Equia Fortefil, que te digo que ya es un sistema. Pero lo que es importante es que es momento de cambiar. ¿Y a qué me refiero con momento de cambiar? Hoy en día, ser mínimamente invasivo no es suficiente, porque esto sería exactamente lo mismo que es cavitar en pequeñito para obturar en pequeñito. ¿Por qué? Porque el material restaurativo se vuelve irrelevante si no cambiamos los paradigmas y generamos redes de apoyo que le permitan a nuestros pacientes preservar la salud bucal a lo largo de su vida. Es decir, todos los materiales que hoy tenemos en el mercado son buenos. Algunos me ofrecen ventajas estéticas, otros me ofrecen ventajas físicas, otros me ofrecen ventajas de bioactividad. Hay algunos, como el vidrio híbrido, que me ofrece un poquito de todo, ¿sí? Pero estos materiales se vuelven irrelevantes o la decisión de con qué restaurar se vuelve irrelevante si yo no le favorezco a ese material un ambiente adecuado. Quiere decir que no solamente se trata de llevar a cabo el proceso restaurativo mínimamente invasivo, sino se trata de generar acciones, estrategias, cambios en el paciente que le permitan que esas restauraciones tengan una mayor longevidad y sobre todo convertirnos no en odontólogos de mínima invasión, sino en odontólogos de mínima intervención. Y bueno, con mi parte eso es todo. Agradezco infinitamente el que se hayan dado el tiempo de estar aquí conmigo. Les dejo mis redes sociales en caso de que tengan alguna pregunta, alguna duda que no se pueda contestar aquí o algún intercambio de información, alguna pregunta o alguna diapositiva que listen para alguna de sus clases. Con todo gusto se las hago llegar. Y pues muchísimas gracias. Quedo atento en caso de que haya alguna pregunta o alguna duda. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Si le parece, le voy a mandar, bueno, le voy a leer los saludos que tiene. Y tenemos saludos desde Ixtapaluca, Estado de México, Ciudad de México, Cuautitlán Izcalli, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, Bolivia, Jalapa, Veracruz, Argentina, Tabasco, Acapulco, Chiapas y Cancún. Y pues muchas gracias, la verdad es que iniciamos bien este semestre, muy buena audiencia y vamos a pasar a la sección de preguntas, doctor, si me permite. Y el doctor
Salcido Ricardo pregunta, ¿qué ionómero de vidrio recomienda para tratamiento de selladores y fisuras? Mira, la verdad es que todos los ionómeros de vidrio, incluso vidrios híbridos, los puedes utilizar como sellador de frutas y fisuras. Eso no es problema. Yo creo que depende de acceso. ¿Por qué? Porque el que realmente está diseñado para ser un sellador de frutas y fisuras como tal es Fuji Triage. ¿Por qué? Porque tiene una viscosidad demasiado baja. ¿Sí? Al ser una viscosidad demasiado baja, pues permite que este fluya adecuadamente por toda la superficie y penetre dentro de las fosetas y fisuras. Ese es el que a mí más me gusta. Pero si no tengo Fuji Trash, puedo usar mano de Gold Level 9, puedo usar mano de Fuji 9 Extra o de Ekia Forte Fill, entendiendo que a lo mejor el costo se elevaría mucho para hacer solamente un sellador de fosetas y fisuras, ¿no? Pero la verdad es que se vuelve cuestión de acceso, ¿no? Incluso muchos de nosotros hemos utilizado, hemos colocado una banda de ortodoncia o hemos colocado un mantenedor de espacio y hemos colocado ese mismo ionómero de vidrio que utilizamos para cementar para distribuirlo, lo que resta, lo que sobra, a través de la cara oclusal, ¿cierto? Entonces, esta podría ser también, digo, no es un llamado a la acción, pero en caso de que no tengas triage, a lo mejor podrías utilizar uno de estos materiales, el cual tiene una mayor viscosidad, ¿sí? Entonces, pues sí, va a cambiar la morfología de la cavidad oclusal, a lo mejor no va a penetrar tan adecuadamente, pero que seguramente vas a tener el efecto de sellador, lo vas a tener. Incluso podrías alargar un poquito su vida colocándole coat arriba, y eso ayudaría también a que aumentara la longevidad del sellador. Muchas gracias, doctor. Es que tenemos ahorita ya muchísimas preguntas. Voy a seleccionar algunas y las demás lo invito a que lo conteste personalmente en el chat. Claro. La doctora Graciela pregunta, ¿cuál es el material ideal para lesiones a nivel cervical? Definitivamente los ionómeros de vidrio, y te digo, depende de qué quieras priorizar. Si lo que quieres priorizar es la estética, un ionómero modificado con resina. Si lo que quieres es priorizar no tanto la estética, pero sí el intercambio iónico, los ionómeros de vidrio de alta viscosidad o Ekia Forte Fill. Gracias, doctor. El doctor Fer Chávez pregunta, doctor, ¿qué material recomienda para facilitar y delimitar la eliminación de la dentina infectada de la dentina afectada? Mira, durante mucho tiempo yo utilicé los geles de papaína, el que gustes, todos funcionan. Esto te ayuda a irte entrenando en este proceso, pero a mí me gusta más cucharillas de dentina con buen filo, de buena calidad. Y puedo combinarlo o no con esos geles de papaína, dependiendo. Sobre todo cuando te estás iniciando en este entrenamiento de remoción de tejido cariado, puedes ayudarte de los geles de papaína porque van a autolimitar el daño, ¿no? Ya cuando tienes un poquito más de experiencia, puedes brincar este paso y utilizar cucharillas de dentina de buena calidad. Muchas gracias, doctor. La doctora Irma Aguilar le pregunta, ¿qué recubrimiento pulpar nos recomienda para colocar antes de un ionómero de vidrio? Si tienes más de 1 milímetro de dentina, no necesitas nada. Si tienes un espesor de más, estamos hablando de pulpitis reversible, de pulpa sana. Si tienes un espesor mayor a 1 milímetro de dentina, no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque lo único que podría dañar al complejo pulpar es el ácido poliacrílico, y el ácido poliacrílico es una molécula demasiado grande para penetrar dentro de los túbulos. Entonces, si tienes más de 1 milímetro de dentina, no te preocupes. Si tienes menos de 1 milímetro de dentina, yo soy fan de los silicatos de calcio, el que gustes o mandes. Muchas gracias, doctor. La doctora Silvia Vega pregunta, si quisiera tener un solo ionómero de vidrio que cumpla con todas las propiedades, ¿cuál compraría? Yo me iría por un vidrio híbrido, no por un ionómero de vidrio, Ekia Forte Fill. Como les digo, Ekia Forte Fill ya no es un ionómero de vidrio, es un vidrio híbrido. Efectivamente, según el ranking de consenso de ionómeros de vidrio, esta evaluación completa, Ekia Forte Fill, hasta hoy es el mejor material que contamos en este rubro, ¿no? Gracias, doctor. Y ya por último, la doctora Gabriela Méndez pregunta que si se puede utilizar cualquier amalgamador para la mezcla. Esto es algo interesante porque justamente los mezcladores de cápsulas o los amalgamadores que tenían anteriormente más o menos vienen reguladas entre 3,000 y 4,000 revoluciones por minuto. Lo que podrías hacer es revisar tu amalgamador y ver a cuántas revoluciones viene. Si viene a 3,200 o a 3,000, lo que tendrías que hacer es aumentar 1 segundo o 2 segundos el tiempo de mezcla para
poder conseguir no las revoluciones, pero sí el tiempo, ¿sí? O en su defecto, si el amargador viene sobre revolucionado, lo que podría hacer es disminuir 1 segundo, 2 segundos, es decir, pasar de 10 a 8 para poder conseguir el tiempo de trabajo. Es decir, con el aumento, si tu amargador viene subrevolucionado, aumentar el tiempo, lo que haría es homogenizar la mezcla, ¿sí? Mientras que disminuir el tiempo de mezcla en caso de venir subrevolucionado, lo que harías es mejorar el tiempo de trabajo. Incluso esa podría ser una estrategia en caso de que presiones el émbolo y se te caiga la cápsula y salga rodando y no puedas conectar al amalgamador y tu clicker y bla, bla. Una forma de intentar rescatar la cápsula es disminuir el tiempo de mezcla a 9 segundos a 8 segundos. Si tu amalgamador está a 4.500, 3.500 revoluciones, para ganar un poquito de tiempo de trabajo. Menor tiempo de mezcla, mayor tiempo de trabajo. Muchas gracias, doctor. Pues ya tenemos muchas más preguntas, pero bueno, ya por el tiempo, el doctor las va a contestar posteriormente. Y vamos a hacer a continuación entrega de su constancia virtual. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Odontología otorga la presente constancia al maestro Juan Carlos Hernández Cabanillas por su participación con el tema Nuevas tecnologías en la restauración de dientes temporales y permanentes jóvenes. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 2 de agosto del 2022. Firma al calce nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo, su experiencia y todos sus conocimientos. Fue un placer estar aquí con todos nosotros. Tuvimos muy buena audiencia y lo esperamos ver próximamente por aquí. Primero Dios, gracias. Un abrazo a todos y un placer. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, ya arrancamos con todo y nos vamos a invitar que tenemos próximamente, ya la próxima semana, el 23º Seminario de Historia de la Odontología, Hablemos de Historia de la Odontología, que se llevará a cabo el 10, 11 y 12 de agosto, de 10 de la mañana a 12:30 del día. Y están cordialmente invitados, los esperamos por esta misma plataforma. Vamos a estar aquí y espero que nos acompañen. También tenemos ya listos algunas convocatorias para diferentes diplomados. Ahorita les voy a invitar porque los que ya vienen próximamente, mañana ya tenemos el último día de entrevista para el diplomado de actualización profesional en odontología interdisciplinaria avanzada del adolescente. Y también tenemos ya próximamente el diplomado en farmacología clínica. Entonces pónganse abusados porque recuerden que hay una fecha límite para entregar documentos y estas fechas de entrevista se llevarán a cabo el 11 y el 18 de agosto del 2022. Ya sin más, nos dio muchísimo gusto estar con todos ustedes. Esperemos que tengan una excelente semana y nos seguimos viendo ya las próximas semanas con mucha más información y con muchísima actitud. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias. SD. Educación continua digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 2 de agosto a escuchar nuestra conferencia con el tema Nuevas tecnologías en la restauración de dientes temporales y permanentes jóvenes con el maestro Juan Carlos Hernández Cabanillas. Conducido por la especialista Arely Mercado Beivide. No se lo pierdan.